hermanos y hermanas, muy buenos días, espero se encuentren muy bien, se estén cuidando mucho y estén guardando las medidas de bioseguridad. Espero que se encuentren muy bien todos y bueno, pronto podremos vernos nuevamente. Y bueno, ha sido un placer pues, para nosotros poder hacer esta serie de charla para ustedes con la finalidad de motivarles, de ayudarles, de incentivarlos y hacer algunas reflexiones en cuanto a algunas cosas que son importantes para nuestras vidas, algunas cosas que tenemos que hacer para poder lograr algunas cosas y, en fin, poder sentir gozo, tranquilidad y felicidad en nuestras vidas. De eso se trata. Sin embargo, ustedes me podrán decir que cómo vamos a sentir gozo y cómo vamos a sentir felicidad en este tiempo que es un poco difícil, un tiempo de pandemia, un tiempo donde de repente estamos metidos en la casa, hay problemas, dificultades pues, en la familia, hay adversidad, hay problemas económicos y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo, hablando al pueblo pues, de Timoteo, le dijo lo siguiente: esto también debes saber, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, bueno, es una profecía, ¿no? Y sabemos que estos tiempos y los tiempos que vendrán van a ser tiempos peligrosos. Sin embargo, el Salvador, el Señor mismo, también ha dicho que si estáis preparados, no temeréis. Ahora, ¿cómo estar preparados en este tiempo? ¿Cómo sentirnos con gozo, con felicidad, incentivado, entusiasmado en este tiempo cuando es un tiempo tan difícil? Entonces, quiero meditar contigo hoy, querido hermano y hermana, amigos pues que me están escuchando, cómo lo hicieron lo de la antigüedad, el tiempo, la época antigua, cómo tuvieron esa dificultad y cómo pudieron salir, y vamos a relacionarlo a nuestro tiempo actual. ¿Okay? Para eso quisiera mencionar el tiempo del Éxodo. ¿Ustedes recuerdan? Todo lo que esa gente tuvieron que pasar para luego ser liberado y poder ver la luz al final del túnel. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito acerca de eso, pero para eso quiero hacer un poquito de historia, ¿no? Sabemos que estaban en cautiverio, ¿okay? El pueblo de Israel estaba en cautiverio bajo el gran faraón. Sabemos lo empedernido y lo inicuo y lo duro de corazón que era el faraón. Tanto así que se levantó un gran profeta llamado Moisés, el cual fue y habló al faraón diciendo que les dejara salir de esa tierra y que lo dejaran libres. No obstante, el corazón del faraón estaba endurecido totalmente, de tal manera que hicieron caso omiso a las palabras de Moisés, del profeta de Dios. Por lo que el Señor le mandó en ese tiempo, empezó a disciplinarlos o a buscar la manera en que el faraón pudiera ablandar su corazón, cosa que fue bastante difícil. Por ejemplo, mandó que el agua se convirtiera en sangre, ¿okay? Le mandó plagas como piojos, como sapos, langostas, y bueno, algunas que otras dificultades y aflicciones para que ellos pudieran ablandar su corazón, porque era un pueblo inicuo, era un pueblo duro de corazón, donde su corazón estaba puesto en otros ídolos, ¿okay? No en Dios, no creían en Dios, donde hacían cosas indebidas. Entonces, después de esas pestes y de todas esas langostas y de todas esas cosas, finalmente igual no se arrepintieron, no ablandaron su corazón, de tal manera que no los querían dejar salir. Sin embargo, Dios, Jesucristo, el gran Jehová, siempre va a estar por encima de todo, y el que gobierna es Él. Siempre va a prevalecer lo bueno sobre el mal.
por lo que quisiera mencionar lo que sucedió después, la última cosa que pudo, donde el faraón pudo ceder y dejar libre a este pueblo, que se fueran. Eso está en Éxodo 12. Vamos a reflexionar un poquito en cuanto a eso. Dice en el versículo 3 en adelante. Pueden leerlo en su casa, pueden meditarlo. Y dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Entonces lo que quiero que vean aquí, a medida que yo voy leyendo, cuáles son las instrucciones precisas que se dieron a este pueblo. Estamos hablando que el día 10 ellos tenían que hacer ¿qué? Agarrar un corderito y tenerlo allí en su casa. Luego, el día 14, ellos tenían que inmolarlo. No es que tenían que salir corriendo el día 14 a buscar el corderito para luego inmolarlo. Que inmolarlo o sacrificarlo. ¿Ok? Entonces, luego de eso, del día 14 que tenían que sacrificarlo, dice el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es decir, que, bueno, para nosotros los 2 postes y el dintel, pues para lo que conocemos ahorita, son nuestros marcos, ¿no? de nuestras puertas, pudiéramos llamarlo de esa forma, ¿no? Dice, y esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. O sea, que tienen que hacer ahí su parrillita ahí y comerse esa carne, según la instrucción que recibieron. Pues yo pasaré esa noche, decía Jehová, y yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Luego dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en una vasija, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la vasija, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, Jehová pasará de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Entonces, podemos deducir de allí algunos principios, algunas enseñanzas en cuanto a esto que sucedió en aquel entonces. Una de las cosas que podemos deducir de ese relato es la obediencia con exactitud. Ellos tenían que obedecer tal cual. Cuando les comentaba que el día 10 tenían que agarrar el corderito y el día 14 tenían que inmolarlo, es porque tenía que ser así. Luego tenía que inmolarlo al atardecer, o sea, no podía ser porque a mí me pareció en la mañana o en la tarde, no, tenía que ser al atardecer. Después iban a tener su vasija de sangre allí, y con un hisopo, un manojo de hisopo, iban a agarrar e iban a manchar, el dintel y los 2 postes, es decir, el marco de sus puertas, para que cuando pasara el heridor, la destrucción, no entrara
en sus respectivas casas. Entonces es una de las maneras como se le instruyó a ese pueblo que sus casas fueran protegidas. Ahora, ¿cómo nosotros, llevándolo a la actualidad, cómo nosotros podemos proteger nuestras casas, nuestros hogares del heridor, del destructor? Sabemos cómo, solo que tenemos que ejecutarlo. Sin embargo, yo voy a mencionar algunas cosas que son importantes. Ya estoy diciendo la primera que hizo el pueblo de Israel, que fue ser obediente a esa instrucción. ¿Okay? Luego dice, de hecho, el versículo 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, tal cual como sucedió, y ninguno de los primogénitos del pueblo de Israel murió. Entonces, por eso, queridos hermanos, la primera invitación es que podamos desarrollar una fe con exactitud tal cual como el Salvador desea que cumplamos. No podemos flexibilizar, no podemos acomodar los mandamientos a lo que nosotros queramos. Los mandamientos son como tienen que ser y hay que cumplirlos de acuerdo a lo que el Salvador está mandando. No es como a nosotros nos parezca, es como Él nos los está mandando y como nos lo dejó. Luego, otra cosa que ese pueblo hizo es tener y desarrollar una gran fe. De hecho, a propósito de esto, el presidente Nelson en la conferencia anterior, de ahorita de abril, dijo, todo lo bueno de la vida, toda posible bendición de significado eterno, comienza con la fe. El permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas comienza con la fe en que Él está dispuesto a guiarnos. El verdadero arrepentimiento comienza con la fe en que Jesucristo tiene el poder de purificarnos, sanarnos y fortalecernos. Entonces tenemos que, para que nuestros hogares puedan estar protegidos contra el heridor y contra el destructor, es primero desarrollar fe, primero ser obediente y también tener fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo, también fe con exactitud. Si no tienes una fe, por lo menos ese deseo de creer, tal cual como el presidente Nelson nos lo explicó la vez pasada, la invitación es que puedan leer y releer y buscar la doctrina y los principios y se puedan sumergir en ese discurso y hacer lo que Él nos mandó para que pudiéramos mover esos montes a causa de desarrollar la fe. Otra de las cosas que podemos aprender en el relato del Éxodo es lo más grande y lo más maravilloso que nos ha podido ocurrir en nuestras vidas, que fue la sangre expiatoria de Jesucristo. Era un simbolismo. ¿Por qué tenía que ser sangre? No podía ser una hierba, no podía ser un barro, no podía ser cualquier otra cosa, no. Tenía que ser un cordero, de hecho, sin defecto, primogénito, a semejanza de Jesucristo, y tenía que utilizar su sangre pura, para poder proteger esos hogares. Entonces, la expiación de Jesucristo, por medio de su misericordia y su amor, nos protege y nos ayuda y nos bendice. De hecho, el presidente Nelson nos dejaba la invitación que la aplicáramos y que meditáramos de la expiación en cuanto a nuestra propia vida. A propósito de eso, también el presidente Nelson dijo, interiorice la verdad de que la expiación de Jesucristo se aplica a ustedes, que para mí en este momento. Él tomó sobre sí sus aflicciones, sus errores, sus debilidades y sus pecados. Él pagó el precio compensatorio y les proporcionó el poder para mover todos los montes que afrontarán. Qué maravilloso que Él haya hecho ese sacrificio expiatorio y que Él haya pagado ya por todo lo que me pudiera pasar a mí, mis pecados, mis dolores, mis quebrantos, todo, ¿okay? Como un precio compensatorio de lo que yo tenía que pagar. Ya Él lo pagó, ahora me toca a mí quedar sujeto o estar sujeto o seguirle para que esa sangre expiatoria pueda tener efecto en mi vida. Si no, esa expiación queda en vano. De hecho, en 1 Juan, el capítulo 1, el versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz,
tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Qué grandioso que por medio de la expiación nosotros podamos quedar limpios de pecado para regresar de nuevo a nuestro Padre Celestial, a las mansiones de nuestro Padre de donde venimos. Qué maravilloso. Otra de las cosas, aparte de la expiación, entonces ya llevamos la obediencia, llevamos la fe, llevamos la sangre expiatoria, y están también los convenios. Ese pueblo del Éxodo, lo que hablamos ahorita, dijo el presidente Nelson, participen, eso fue una invitación que nos dio, participen de las ordenanzas sagradas de manera digna. Las ordenanzas activan el poder de Dios en su vida. Entonces, el que le falte una próxima ordenanza debe trabajar en pro de ella. Es decir, el que está soltero y necesita casarse, hágalo, ¿ok? Es una invitación para todos. Por supuesto, eso es algo muy personal entre usted, el Señor, y la persona con la que se va a casar, ¿okay? Pero su próxima ordenanza pudiera ser un matrimonio eterno, o si están en matrimonio por civil y necesitan sellarse, tienen que hacer los preparativos necesarios para ir al templo y sellarse. El que no se ha bautizado y necesita bautizarse, necesita hacer ese convenio con el Padre de bautizarse, de tener el Espíritu Santo consigo. El que tiene sacerdocio arónico necesita el sacerdocio de Melquisedec, ¿okay? Y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos, esas son algunas de las reflexiones que yo puedo sacar de ese relato de lo que sucedió. De hecho, tanto así que el faraón los dejó libres, ya le dio donde, bueno, más le dolía. Pero no vamos a esperar que el Señor nos discipline y que pueda ablandar de repente nuestros corazones a raíz de algunas cosas que nos puedan suceder en la vida. Entonces, algunas pruebas pueden ser consecuencia de desobediencia, y también es para medir nuestra fe y ser probados, ¿okay? Cada uno de nosotros tendrá que saber, pues, en cuanto a esto, si es por desobediencia o sencillamente porque nuestra fe está siendo probada. Sin embargo, la invitación es que podamos protegernos, que nuestras casas puedan estar protegidas, nosotros en nuestros hogares podemos estar protegidos de tal manera que el destructor pase de ella y no entre a nuestros hogares. Para eso hay cosas sencillas que se nos ha mandado a hacer. Es un ABC. Por ejemplo, hacer las oraciones constantemente, en la mañana, al mediodía, en la noche. Estaba leyendo esta mañana las escrituras, pues me he acostumbrado lectura de la escritura, y leía allí en Alma 34 que debemos orar constantemente para que el Señor nos pueda bendecir, por cosas materiales y por cosas temporales. Y orar constantemente para que el destructor pase de nosotros y nuestros campos puedan estar protegidos y puedan echar fruto, y bueno, toda una serie de cosas por las cuales pidiendo misericordia, tantas cosas que podemos pedir al Padre, ¿no? Por medio de la oración. Entonces, oremos. También tenemos que estar leyendo las escrituras constantemente, son las palabras de vida. De hecho, a mí, en lo personal, el Señor me habla y yo lo escucho por medio de las escrituras. Es increíble. De hecho, estaba buscando, sentía un poquito de angustia por algo, y al leer las escrituras esta mañana, allí estaba la respuesta. Y agradezco inmensamente el sacrificio que se hizo para que tuviéramos las escrituras actualmente en nuestras manos. Entonces, es un trabajo que tampoco se debe quedar en vano. Tenemos que aprovechar las escrituras para que podamos mantener la doctrina íntegra y cumplir con la doctrina del Salvador mismo, ¿okay? También debemos participar de la Santa Cena, ¿okay? De manera digna. Debemos guardar el día de reposo a cabalidad. Cuando lo digo es que es de la mañana hasta la noche, no es que solamente el mediodía, cuando cumplo con la Santa Cena y después, bueno, toda la tarde es libre para mí, para hacer lo que yo quiera. Ese es un día santo y es el día del Señor. Y recibimos bendiciones en lo espiritual y también en lo temporal. También nuestro vocabulario, debemos tener santidad al hablar. No podemos estar diciendo ni grosería, ni malas palabras, ni nada por el estilo. Nuestras palabras tienen que ser buenas palabras, palabras amables. Y bueno, todo lo bueno tiene que salir de nuestra
nuestra boca, porque eso es lo que viene de nuestro corazón. Tenemos que estar haciendo la noche de hogar, tenemos que estar viviendo pues en rectitud, tenemos que escuchar buena música, ojo con los programas de televisión, tienen que ser los mejores programas de televisión. Si no es bueno, sencillamente apague el televisor, es mi sugerencia, es lo que yo hago en la casa. Hacer caso estricto a esas medidas de bioseguridad que se nos está mandando ahorita. No podemos confiarnos, si es el tapabocas, vamos el tapabocas, si echamos cloro, no echamos cloro. Y bueno, todo lo que necesitamos para que el destructor no pase a nuestro hogar, a nuestra casa. Debemos estar adaptándonos constantemente, y para eso estamos haciendo el curso de resiliencia. Actualmente tenemos que obedecer, escuchar la voz del profeta y cumplir tal cual, así como cuando un médico le manda una receta y usted se tiene que tomar la medicina a tal hora, y después a tal hora, y después a tal hora, tal cual lo que dijo o lo que dice nuestros profetas actuales, en especial el presidente Nelson. Nos mandó a desarrollar fe, bueno, vamos a desarrollar fe. Nos dio 5 pasos, vamos a cumplir con esos 5 pasos tal cual como Él lo nombró. Y veremos pues las bendiciones en nuestras vidas. Quiero que piensen, queridos hermanos, ahorita, piensa por un momento qué te hace falta para sentirte tranquilo, para sentir gozo, para sentir felicidad, para sentirte seguro en tu casa, en tu hogar, en tu vida. Piensa por un momento qué es eso que te está haciendo falta, en qué no estás haciendo de las cosas que hemos mencionado ahorita. Será un poco de fe, será un poco de oración, será un poco de escritura, será que los programas de televisión, será misma la palabra. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que le hace falta para quitarlo de nuestra vida, sentirnos protegidos, sentir gozo en nuestro corazón y sentir que nuestras familias están protegidas también. La invitación del día de hoy es que hagan los arreglos necesarios para que se sientan seguros, para que se sientan preparados, para que se sientan sin temor. En un mundo de incertidumbre y corruptible como el que vivimos, necesitamos seguridad y necesitamos fe y necesitamos tranquilidad y gozo. Y eso lo pueden alcanzar los verdaderos discípulos de Jesucristo, porque el Señor lo ha prometido y yo sé que es así. Comparto con ustedes, queridos hermanos y hermanas, mi testimonio. Jesucristo es el Redentor del mundo, de eso no tengo duda. Y así como pasó en el pueblo de la antigüedad, en el Éxodo, tal cual pudiera estar pasando hoy en día. Tenemos la receta necesaria, las instrucciones necesarias de Dios para cumplirlas y poder salir libres y airosos de cualquier dificultad que nos esté pasando actualmente. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Él nos bendice, Él nos conoce, Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que está sucediendo con nuestra vida. E hizo una expiación infinita y eterna por ti, querido hermano, y por mí. ¡Qué gran bendición! Es maravilloso esto. Y cada día me esfuerzo para que esa sangre expiatoria pueda tener efecto en mi vida y poder sentirme libre y sentirme protegido. El Señor les bendiga en sus esfuerzos, queridos hermanos, por todo lo bueno que están haciendo. Y les bendigo para que puedan mejorar y puedan ser excelentes cada día. Y esto lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo.